acompañarnos en esta tercera edición de Reperfilando. Y la verdad es que estamos aprendiendo esto de ser youtubers. Así que les agradecemos los comentarios y sugerencias para que podamos seguir mejorando, porque lo que buscamos es analizar la economía desde una crítica del capitalismo y compartirlo con todos ustedes porque queremos desenmascarar las mentiras de los grandes medios y de los poderosos. La economía atraviesa la vida de todos. Es demasiado importante para dejarla en manos de supuestos especialistas. Por eso salimos a la calle para preguntar qué es lo que se entiende de la crisis que estamos viviendo. ¿Qué entendés de lo que está pasando en la economía hoy en día? Y que la economía está dirigida a beneficiar a los grupos empresarios. Las cuestiones sociales no se toman en cuenta. Lo único que te puedo decir es que hay una crisis que a mi criterio se debe a todo el sistema que estamos viviendo, que es el capitalismo. Esto no va a pasar, esto va a seguir empeorando. Me parece que el problema grande es el tema de la deuda y bueno, obviamente que los gobiernos que fueron siguiendo fueron incrementando esa deuda. O sea, ¿cómo piensa que no vamos a reaccionar? Y la semana pasada leímos algunos comentarios, pero esta semana tenemos uno muy especial. Nada más y nada menos que el ex viceministro de Cristina y el hombre que se pasea por todos los medios televisivos, casi como un vocero de Alberto Fernández. Mirá lo que decía Emanuel Álvarez Agis. ¿Estás diciendo vos coincida con lo que dice la izquierda a diario? Es solo una coincidencia remota. Coincidencia. Una infeliz coincidencia. Un abrazo para los amigos del Círculo Rojo que están un abrazo bárbaro que cada vez me dicen que soy el ajustador más grande de este país. Y le mandamos un saludo enorme al equipo de Pasaron Cosas. En un rato nada más vamos a estar hablando de qué es lo que plantea la izquierda que tanto molesta a los economistas de Alberto como Álvarez Agis. También tenemos en la entrevista un tema picante. Juan Valerdi, especialista en fuga de capitales y guaridas fiscales, nos va a estar explicando quiénes y cómo fugan los millones de dólares a los paraísos fiscales. Además, vamos a estar hablando del mini bono a los privados, las claves de la distribución del ingreso. Por último, hoy vamos a estar sorteando el libro de Esteban Mercatante, Salir del Fondo. Así que no te olvides, manda tu comentario con el hashtag Reperfilando y participa del sorteo. Quédate acá, reperfilate. Como escuchábamos recién, uno de los economistas que asesora a Alberto Fernández se enojó con quienes hacemos la izquierda a diario porque dijimos lo que casi nadie dice, que lo que propone es un ajuste. ¿Cuáles son las dos principales diferencias que tenemos desde la izquierda con Álvarez Agis? Uno, dijo que la deuda es legítima porque la votó el Congreso. Yo lo que creo es que esta deuda de vuelta es legítima y lo dijo Alberto no hace muy poco y estoy seguro que lo discutió con Cristina. Él dijo, no vamos a poder tener la discusión que teníamos en los 80, de si la deuda es legítima o no es legítima. Se aprobó por el Parlamento. Fue un error básicamente de Estado. Fue un error de Estado. Eso es una mentira total. Y te vamos a explicar por qué. La deuda con el FMI nunca pasó por el Congreso. Incluso periodistas como Horacio Berbisky dicen que el préstamo que se tomó con el fondo está flojo de papeles. Tampoco la deuda con los privados es legítima. Claro, la ley para pagarle a los fondos buitre y los presupuestos anuales sí pasaron por el Congreso y se aprobaron con los votos de Massa y otros peronistas que hoy están en el frente de todos. Precisamente, ellos dieron la espalda a las pruebas de la causa Olmos que decía que desde la dictadura hay 477 ilícitos con la deuda. Casi todas las reestructuraciones posteriores, como el megacanje o la del 2010, están sospechadas de fraude. Y posteriormente con Macri incluso vimos cosas increíbles, como un bono a 100 años en el que el propio ministro que lo emitió, Luis Caputo, se veía beneficiado porque formaba parte de uno de los fondos que compró ese bono, de los dos lados del mostrador. Además, ¿en qué se usó esa deuda? La plata ya no está, no construyeron ni una escuela. El Frente de Todos denuncia que gran parte de lo que entró por una ventanilla como deuda durante el macrismo se fue en fuga de capitales, aunque no dicen cómo frenarla. ¿Por qué convalidar eso? ¿No habría menos que investigarlo? La segunda mentira de Agis es que dijo que la solución a la grave situación actual no puede ser redistribuir el ingreso, que no hay nada para repartir. Escúchalo vos.
Vos ahí agarras los balances de las empresas, pierden las multi, pierden las nacionales, pierden las pymes, pierden las grandes. Sí. Y los trabajadores pierden todos, ¿sí? Bueno, entonces la solución no puede ser redistribuir el ingreso. Me encantaría redistribuir el ingreso, pero no se puede, dice Agis. Es un chamullo total. No es que no hay, es que no es objetivo. ¿Por qué? Mira, en el terreno fiscal, o sea, en los números del Estado, no va a haber plata para infraestructura y gasto social si lo que priorizás es primero los intereses de deuda. En el terreno de la actividad económica, lo que quieren es liberar dólares para la deuda externa. ¿Cómo? Bueno, hundiendo los salarios y el consumo doméstico. Eso significa un dólar incluso más alto. Otro ajuste evaluatorio. Y en el reparto de la torta, para que la rentabilidad de las empresas se recupere, lo que buscan es seguir manteniendo los salarios bajos. Algo similar a lo que vimos con Duhalde y Labaña en el 2002. De esta forma, mantener congelada la distribución del ingreso no significa otra cosa que la ventaja que estuvieron sacando los empresarios todos estos años va a quedar tal cual. Con mucha razón, Berkovich le preguntaba a Álvarez Agis: ¿y qué va a pasar con los 22 puntos de salario real que ya perdieron los laburantes? Estos economistas que hablan de pacto social solo buscan convencerte de que tenés que esperar y resignarte, que no queda otra que nos mande el FMI, que no queda otra que seguir pagando la deuda y que las ganancias capitalistas no se tocan. Pero no es una ley natural que el ajuste tenga que recaer sobre nuestras espaldas. Todo lo contrario, se puede imponer otra salida, en donde lo que esté primero sean las necesidades de quienes producimos la riqueza, las y los trabajadores, y que sean los especuladores y los grandes capitalistas los que tengan que esperar. No te vayas, porque ahora va a estar Juan Valerdi contándonos sobre la fuga de capitales y los misteriosos paraísos fiscales. Juan Valerdi es economista, especialista en temas tributarios, de fuga de capitales y guaridas fiscales. Vamos a conversar con él sobre estos temas. Mirá lo que nos dice Juan Valerdi sobre qué son las guaridas fiscales. Las guaridas fiscales son los mal llamados paraísos fiscales, que son una serie de offshore o lugares que están fuera de los países razonables, desarrollados y demás, aunque hay algunas excepciones que también forman parte de los países desarrollados, y que son lugares donde básicamente lo que se hace es esconder. Pero también se esquiva regulaciones y también lo que se hace es generar de alguna manera mecanismos para perder el rastro, sin esconder, pero sí generando cáscaras societarias una dentro de la otra. Y se volvieron muy importantes, podríamos decir, en el capitalismo en las últimas décadas. ¿Por qué es así? Siempre existieron, pero efectivamente durante los 70 y 80, con la llegada del neoliberalismo y Margaret Thatcher y Reagan imponiendo la apertura de los mercados y la toma indiscriminada de deuda, sobre todo en los países del tercer mundo y en desarrollo, hicieron que esto fuera un trampolín espectacular para absorber fondos que no pagaban impuestos, que fugaban de los países estos, y volver en forma de toma de deuda. Después, obviamente, esto no pasó más del sur al norte, sino que la línea del norte se corrió hasta el Polo Norte. Y fugan de todos los países del mundo y toman deuda en todos los países del mundo desde las guaridas fiscales y perdiéndole el rastro, pero muchas veces lo irónico es que son las mismas empresas que no pagan las que están sometiendo a la toma de deuda a los países. O sea, son centralmente un mecanismo por el cual las grandes empresas o los grandes fondos se colocan ahí para reducir el pago de impuestos y combinar eso con maniobras ilegales, podríamos decir. 2/3 de los fondos que se mueven en las guaridas fiscales se calcula que los mueven multinacionales. Un poco menos de 1/3 la parte ilegal típica, que sería trata, narcotráfico, tráfico de armas y demás. Y solo un 5% se estima que tiene que ver con la corrupción. Toda esta masa de dinero blanco, licuado, gris, negro y demás se lleva a los demás países centrales y especialmente a los centros financieros como Londres, Wall Street, Shanghái y también obviamente a Suiza, y lo que hacen es recircularlo y obtener beneficios, porque la gente tiene la imaginación de que ese dinero está estacionado en las Islas del Caribe. Las Islas del Caribe en realidad son una especie de excusa contable y formal desde el punto de vista legal, pero en realidad el dinero nunca pasa por ahí. Argentina está en el top 10 de países con más plata por habitante afuera. Le preguntamos a Juan, ¿a qué se debe esto? Lamentablemente la Argentina forma parte del ranking, del top ranking de los países fugadores del mundo hacia las guaridas fiscales, y un cálculo del desaparecido Cefidar, que es un centro de estudios en el cual trabajé con Jorge Gallero, que es una persona que sabe mucho de este tema,
calculó entre 400 y 500 mil millones de dólares en poder de argentinos en las guaridas fiscales. O sea, eso casi no el quiere tamaño de una decir economía. un PBI, eso sí que efectivamente se robaron un PBI. Eso no quiere decir que todo eso esté oculto. Alguna parte de eso puede estar declarado, especialmente después del blanqueo que armó la presidencia para los socios y amigos, pero la mayoría está oculto y no está declarado. Obviamente evaden impuestos, pero también son los mismos que después están forzando a la toma de deuda a la Argentina. Evaden impuestos, eluden, fugan y demás, y después obligan a la Argentina a tomar deuda para colocar eso en el mercado que ellos mejor conocen. Y gran parte de eso tiene nombre y apellido, o sea, Techín, Magallanes Quintanilla, muchos de esos grandes empresarios y los grandes bancos son parte de los que protagonizan el grueso de ese dinero, o no es así. Los grandes bancos internacionales son articuladores de esto y siempre están intermediando y obteniendo grandes comisiones, tanto por la entrega de deuda como por la fuga, digamos, siempre están ahí sirviendo. Obviamente las grandes firmas contables y de auditoría, las Big Five famosas y las de estudios de abogados también. Yo no me atrevería a decir que todas las grandes empresas de la Argentina son grandes fugadoras, porque algunas han reinvertido o han comprado empresas en el exterior que efectivamente, obviamente, tienen declaradas, más allá de que la sede no esté efectivamente en la Argentina. Ese es el caso de Techín. Pero sí, grandes grupos empresarios han sido especialistas en fugar y en evadir, y para eso lo vimos en el Panama Paper al de la familia presidencial, ¿no? Lo que tiene que entender la gente que por ahí piensa que esto es un tema que los excede, que es algo demasiado grande, porque cuando uno habla de 400 mil, 500 mil millones de dólares, la gente no entiende prácticamente la magnitud de eso. Lo que tienen que entender es que hay menos de un 1% de la población de la Argentina que tiene 10 mil dólares per cápita de los que no tenemos dinero en el exterior. Entonces, cada familia que no tiene dinero exterior, que sepa que para cada integrante hay 10 mil dólares que se lo robó el 1% de la población argentina y se lo llevó al exterior. Si no hubiera ocurrido eso, estarían circulando en la economía argentina o tendrían una casa o tendrían algún tipo de ahorro. Pero como estos tipos se lo llevaron, no está en la Argentina. Ni en sus manos ni en manos de nadie. Está fuera. Obviamente no podemos esperar que un gobierno como el de Macri, que está lleno de funcionarios que tienen plata en Panamá, en Suiza y en cualquier paraíso fiscal del mundo, regulen este tema. Pero tampoco ocurrió durante los años kirchneristas. Le preguntamos a Juan Valerdi, ¿qué se puede hacer para frenar la fuga de capitales que no se haya hecho en la Argentina en las últimas décadas? Efectivamente, este gobierno no solamente no ha hecho cosas para regular o para contrariar un poco a los que usan las guaridas fiscales para fugar de la Argentina, sino que lo ha alentado y les ha entregado organismos de control como el Banco Central, la AFIP y la Unidad Antilavado a los mismos que fugan o a sus abogados y socios, sino que además en el gobierno anterior el capo de la AFIP, digamos, que era Echegaray, le hizo mucho daño también cuando eliminó la lista negra que había y la convirtió en una lista blanca para la cual, de las guaridas fiscales, para lo cual lo único que había que hacer era firmar un papel diciendo que iban a intercambiar y demás. Eso hizo mucho daño y creo que hay una deuda pendiente de regulación. Sin embargo, para este problema, hacer regulación desde un país o dos o tres no puede resolver el problema, sino que lo que hace es complicárselo un poco, pero tarde o temprano encuentran los agujeros para salir, y es una pelea no solamente contra los fugadores, sino contra el sistema financiero. Cuando uno se enfrenta al sistema financiero, si no es el mundo, digamos, en Naciones Unidas y demás, esto no va a cambiar nunca, y además lo que hay en el fondo no son unos pequeños delincuentes, sino los centros financieros mundiales, como Wall Street y Londres, absorbiendo fondos de todo el mundo y recirculándolos, ¿no? Así que es una pelea de poder mundial. Sin la participación de los bancos, no hay fuga de capitales. Le preguntamos a nuestro entrevistado si opina que la nacionalización de todos los bancos, la formación de una banca estatal única, podría servir para terminar con esta acción de los grandes empresarios que se llevan millones al exterior. De morigerarla o complicarla, sin duda que podría contribuir, pero de cortarla no. O sea, los sistemas por los cuales se fuga, no todos dependen de los bancos. Hoy tenemos una muestra que es el famoso contado con liqui o el dólar bolsa. Si vos le cortás un circuito por el cual puede salir, que hasta hace poco podían apretar un botón y sacar por el sistema bancario, se lo cortaste y lo sacan por la bolsa, y si no lo sacan por los bonos, y si no, lo sacan siempre de alguna manera. O sea que lo único que podrías hacer vos es, al mismo tiempo, supongamos que nacionalizás la banca, también nacionalizar el comercio exterior, porque si no te lo hacen por precio de transferencia, y también nacionalizar otras cosas que te hacen depender de tus relaciones con el mundo. Lo que pasa es que obviamente eso excede la lucha contra las guaridas fiscales y estaríamos hablando de algo que es una transformación muy profunda, digamos. Pero obviamente que la nacionalización de la banca podría complicarles la vida, pero yo no diría que esa es la solución definitiva.
Clarísimo, para cortar con la fuga de capitales y terminar con las guaridas fiscales son necesarias profundas medidas a nivel internacional. Pero la nacionalización de los bancos y el monopolio estatal del comercio exterior son grandes herramientas para terminar con este vaciamiento nacional que hacen los grandes empresarios con la ayuda de los bancos. Este miércoles el INDEC dio a conocer los datos de distribución del ingreso. Se trata de una medida que se aproxima a ver quién se queda con la riqueza generada. Claro que no considera la desigualdad de base que existe en la sociedad capitalista, donde muy pocos empresarios son los dueños de todo y la mayoría está privada de lo más básico para la vida. Pero veamos qué dicen los datos del INDEC. Que en el segundo trimestre, es decir, entre abril y junio, la distribución del ingreso fue más desigual que un año atrás y que la mitad de la población asalariada obtuvo ingresos menores a 20.000 pesos. ¿Sabes cuánto se necesitaba para no ser pobre? 30.327 pesos. Es decir, que se necesita aumentar 50% los ingresos para cubrir la canasta de pobreza. Es más, según los trabajadores de ATEINDEC, en el mes de julio, el salario mínimo para un hogar de 4 miembros tendría que haber sido de 48.235 pesos. Esto era así en un momento del año donde el gobierno consideraba que las cosas iban supuestamente bien. Con la devaluación de los salarios luego del golpe de mercado posterior a las PASO, la distribución del ingreso seguro empeoró. En un contexto de alta inflación, el gobierno oficializó por decreto la entrega de un bono de 5.000 pesos a los trabajadores privados en acuerdo entre la CGT y los empresarios. ¿Cuándo se paga esto? En el mes de octubre o cuando quieran los empresarios, ya que pueden imponer sus condiciones y esto podría incluir una paga en cuotas. Dentro de los trabajadores privados quedan excluidos las trabajadoras de casas particulares, los trabajadores rurales y, por supuesto, todos los trabajadores informales que ya representan más del 35% de los asalariados nacionales. El monto del bono se va a descontar de los próximos aumentos salariales y además, como si fuera poco, paga ganancias. Según estimaciones que hicimos en La Izquierda Diario, este bono debería ser aproximadamente de 10.000 pesos para compensar lo perdido por los trabajadores privados en lo que va del año. Claramente es un bono de miseria. Esto fue todo por hoy. No te olvides de mandarnos tus comentarios, sugerencias, críticas, opiniones para poder seguir mejorando nuestros próximos programas y a todos ponerles el hashtag de Reperfilando para participar de un sorteo por este librazo y saber cómo hacemos para salir del fondo. Acordate, también podés suscribirte a nuestra campanita para que te lleguen las notificaciones en tu celular cada vez que cargamos un video. Nos vemos la próxima. Reperfilate.